Bueno, hola otra vez. Ahora vamos a avanzar un poco con el procedimiento administrativo. La idea es que sean 4 videos no muy largos sobre procedimiento administrativo, proceso contencioso y contratos administrativos para ir cerrando lo que queda de la unidad. La unidad de responsabilidad del Estado va por cuenta de ustedes porque tienen que leer la ley de responsabilidad del Estado, ¿sí? Empecemos con lo que es el procedimiento administrativo. Al margen de que acá vamos a ir viendo todas nociones genéricas, porque después ustedes probablemente tengan que cursar procedimiento administrativo, tengan que cursar proceso contencioso, y pueden cursar como optativa contratos administrativos. Entonces, lo vamos a ver muy por arriba. Primero que nada, me gustaría no empezar la clase de procedimiento administrativo con un concepto de procedimiento administrativo, porque se lo pueden leer del manual de Balbín, sino me gustaría ver qué similitudes y qué diferencias hay entre el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo. En ambos, el órgano que es objeto de la solicitud va a ser el Estado. Sin embargo, ¿quién va a tomar la decisión respecto de esta solicitud? En el proceso contencioso administrativo, como vamos a ver más adelante, va a ser un órgano jurisdiccional, un tercero imparcial, un juez, y en el procedimiento administrativo, quien va a tomar la decisión va a ser la administración pública. ¿Sí? La administración pública entonces es juez y parte en el procedimiento administrativo. La decisión en el procedimiento administrativo no es definitiva, es revisable por un órgano jurisdiccional, un juez posteriormente, agotando la vía, como vamos a ver al final de este video. En el proceso contencioso es definitiva, produce cosa juzgada, no es revisable por otro órgano que no sea jurisdiccional. La cosa juzgada administrativa es distinto, ¿sí? El objeto es siempre el mismo, impugnar una decisión estatal. ¿Qué se persigue en cada uno de estos dos sistemas? En el procedimiento administrativo se busca la verdad material o la verdad objetiva. La administración tiene un deber que es conseguir o alcanzar el interés público. Entonces, para alcanzar ese interés público, ese estándar de interés público, la administración va a tener que realizar todas las acciones posibles para averiguar la verdad material, la verdad objetiva, qué es lo que realmente sucede. En el proceso contencioso, la administración ya no es juez y parte, no es instructora del procedimiento. Entonces, se va a cernir a la verdad formal, a lo que en el litigio se plantee. No sé, quizás, si hay un planteo deficiente sobre la situación, no se termina alcanzando la verdad material objetiva, porque no es la idea del proceso contencioso, ¿sí? En el procedimiento administrativo, el Estado tiene la obligación de llegar a las últimas consecuencias en la objetividad del hecho. Debe producir las pruebas que el administrado no haya presentado para avanzar. En el proceso contencioso rige el principio dispositivo. La prueba es crucial. El juez no puede, en este sentido, suplir la inactividad de las partes, salvo, bueno, las medidas para mejor proveer, otras cuestiones. ¿Sí? Pero en ningún caso puede suplir la inactividad de las partes. Si las partes no traen las cuestiones al proceso contencioso, el juez no puede resolver respecto de ellas. Distinto sucede en el procedimiento administrativo. Hay un principio de impulsión procesal que me lleva a analizar el segundo tema con el que me gustaría avanzar en este video, que son los principios del procedimiento administrativo, ¿sí? Estos principios están, como saben, como lo dije ya en varias oportunidades, nuestro sistema de derecho público y de derecho administrativo no tiene normativas, no tenemos un código contencioso administrativo, hay una profusión normativa importante. Entonces, no van a encontrarlos todos en una normativa. Sí es recomendable que lean y que se busquen la ley 19.549 de procedimiento administrativo, si la consiguen comentada, mucho mejor. Y que trabajen en tándem, al mismo tiempo, con el decreto reglamentario de la ley, porque hay muchas cuestiones que la ley 19.549 no las prevé y el decreto 1759 del 72 lo regula. Por ejemplo, los recursos, ¿sí? Como dije, les iba a hablar un poco de los principios del procedimiento administrativo. Hay algunos principios que ya los veníamos viendo, el principio de instrucción o de impulsión de oficio. En el proceso contencioso, la administración es parte, entonces se rige por el principio no de impulsión e instrucción de oficio, sino que son las partes los que tienen que impulsar. Se rige por el principio dispositivo entre las partes. El principio de impulsión e instrucción de oficio lo que implica es que el Poder Ejecutivo tiene que instalar el trámite por sí mismo.
¿sí? Tiene que impulsarlo, tiene que irle dando curso a este trámite. No puede ser que si las partes no solicitan algo, la misma administración pública no lo lleve adelante, porque tiene que buscar la verdad material, objetiva. ¿Sí? Las actuaciones administrativas tienen que ser impulsadas por el órgano competente, sin perjuicio de que el impulsado también puede impulsarlas. Claramente acá entran en juego los institutos de la caducidad, de la prescripción, ¿sí? Si la caducidad si es imputable a la administración o no. Bueno, el instituto de la caducidad es importante que lo vean con los 60 días, cómo funcionan, pero si la caducidad, tengan en cuenta también que no necesariamente la caducidad del procedimiento significa la caducidad del derecho, puede iniciar otro proceso, otro expediente, ¿sí? Respecto a este principio, quédense con esta idea. Después, principios básicos. El principio de celeridad, el principio de economía, el principio de sencillez, el principio de eficacia. ¿Sí? El principio de celeridad implica que el trámite, esto está más claro, pero que el trámite tiene que ser rápido y tiene que ser inmediato porque hay que satisfacer un interés público. El principio de economía, claramente es bueno lograr la mayor cantidad de objetivos con el menor costo posible. La sencillez tiene que ver, bueno, con achicar la cantidad de trámites, evitar una burocracia estatal que tenga caracteres inimaginables e interminables y cuerpos de expedientes que no terminan más, ¿sí? Que se hace imposible de llevarlos y de leerlos. La eficacia también se relaciona con la economía y la sencillez. Todo lo que se relaciona con la rapidez en los procedimientos administrativos. Después entran a jugar dos principios que son muy importantes. Por un lado, el informalismo a favor del administrado. El informalismo a favor del administrado es clave en el procedimiento administrativo en el sentido de que hay determinadas formas, aquellas que son no esenciales, que son las cuales se van a poder suplir en caso de que el administrado no cumpla con ellas, siempre que puedan ser salvadas posteriormente. ¿A qué me refiero con esto? En el proceso contencioso, ante un juez, si yo no cumplo para presentar el recurso extraordinario con el tamaño de hoja que se me solicite, la cantidad de renglones por hoja, porque hay una acordada de la Corte que dice eso, me van a denegar y me van a rechazar en límite el recurso extraordinario. Ahora bien, si yo presento ante la administración un escrito a mano, la administración me lo va a tomar. Si lo presento ante un órgano de la administración que no es competente, la administración me lo va a tomar y lo va a reconducir al órgano que corresponda. Si el trámite es válido, aun cuando el interesado no cumpliese con las exigencias. El principio, obviamente, solo comprende la actividad en el marco del procedimiento administrativo del particular, no del Estado. El Estado tiene que cernirse a las formas esenciales, si no, los actos son nulos, lo vimos en acto administrativo. ¿Sí? Obviamente, y estas exigencias formales deben salvarse y cumplirse posteriormente. Se intimará en todo caso al administrado que las cumpla, si es que la administración no puede cumplirlas por su parte. Por último, después hay otros principios relevantes, pero bueno, la igualdad, la legalidad, el principio de proacción, transparencia, publicidad, participación, control sobre los trámites administrativos, el principio de gratuidad, pero esos los pueden estudiar por su parte, la mayoría tienen raigambre constitucional y son genéricos, principios genéricos del derecho como el de legalidad e igualdad. Me importa que trabajemos en torno al principio del debido proceso objetivo, que incluye el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba, el derecho a una decisión fundada, el derecho a una decisión en un tiempo razonable y oportuno, y el derecho a recurrir las decisiones estatales con los recursos. ¿Sí? El derecho a ser oído implica que el titular de un derecho, de un interés, debe tener la posibilidad de exponer sus pretensiones y de explicar las razones que los llevan a exponer estas pretensiones. El derecho a ofrecer y producir prueba lo van a encontrar en el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. El derecho a una decisión fundada también. En un tiempo razonable, oportuno, la administración tiene determinados tiempos para expedirse, si no, va a considerar que se configura el silencio administrativo. Y por último, el derecho a recurrir mediante los recursos administrativos, la mayoría previstos en el decreto reglamentario de la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? Después, algunas cuestiones que me interesaría que vayan viendo respecto del procedimiento administrativo. Es, por ejemplo, la idea de las medidas cautelares en el procedimiento administrativo, que no son medidas provisionales, no resuelven en el fondo la cuestión,
¿sí? Se tratan como medidas precautelares también, se pueden solicitar ante el Poder Judicial, mientras se esté agotando la vía, siempre que se den los 3 requisitos básicos, pero lo vamos a retomar más en el video de proceso contencioso. Después quédense con la idea de la conclusión normal, tácita, renuncia o caducidad del procedimiento administrativo, cómo le pone fin, ¿sí? Tengan en cuenta que, y esto me lleva a hablar del régimen de recursos, que el procedimiento administrativo, de la única forma en la cual el administrado puede agotar la vía administrativa es mediante la interposición de un recurso jerárquico. La resolución de ese recurso jerárquico es la que necesariamente agota la vía administrativa, ¿sí? La que me habilita a mí la vía judicial. Respecto a los recursos, la mayoría están en el decreto reglamentario de la ley 19.549, pero como les dije, el más importante es el recurso jerárquico, que solo procede contra los actos administrativos que son definitivos o asimilables a definitivos, no contra los actos de mero trámite. Es un recurso que es autónomo, o sea que no es necesario que el interesado haya interpuesto previamente un recurso de reconsideración contra el acto cuestionado. El recurso jerárquico sí puede estar implícito en el recurso de reconsideración, ¿sí? Bueno, los plazos los tienen en el decreto reglamentario, pero importante que tengan en cuenta los plazos, obviamente véanlos, por favor, pero en el recurso de reconsideración es importante que vean que siempre el recurso de reconsideración, ahora estoy hablando de otro recurso distinto, tiene implícito un recurso jerárquico con subsidio, ¿sí? El recurso de reconsideración no va al superior, al jerarca. El recurso de reconsideración es ante quien dictó el acto administrativo. Esa es la diferencia entre el recurso de reconsideración y el jerárquico, ¿sí? Después hay otros recursos, como el recurso de alzada, que es un recurso similar al jerárquico, pero cuando se trata de entes descentralizados. Fíjense la diferencia entre órgano y ente, que la vimos en unidades anteriores. No agota la vía. Después tenemos el recurso de queja y el recurso de revisión, que son recursos que están, el de revisión está en la ley de procedimiento administrativo, el recurso de queja lo tienen en el decreto reglamentario, el recurso de queja es similar al recurso de queja en el proceso contencioso, ¿sí? Pero es contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en los que se incurriere durante el procedimiento, siempre que los plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos, ¿sí? Y el de revisión lo tienen en la ley de procedimiento administrativo, como les comenté. Después, para cerrar, un dato importante que me gustaría que tengan en cuenta respecto de las notificaciones en el procedimiento administrativo, es que las notificaciones se tienen por válidas únicamente si son cursadas conforme a derecho y conforme a lo que manda el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. Los plazos de la notificación van a regir únicamente si el acto mediante el cual se notifica a la persona al administrado no está viciado. Si el acto está viciado, caen esos plazos y resurgen los plazos del decreto reglamentario, que son mucho más amplios para la impugnación del acto por la interposición de recursos, ¿sí? Fíjense que cuando nos notifican de un acto tenemos 10 o 15 días para la interposición de cualquiera de los recursos. Cada recurso varía, si el jerárquico es menos que el de reconsideración, por ejemplo. Sin perjuicio de ello, si la notificación fue realizada con deficiencias materiales en ella, por ejemplo, no se consigna la dirección del administrado, el administrado va a tener muchos más días, que son los que están previstos en el decreto reglamentario, para realizar esta impugnación, ¿sí? En grandes rasgos, esto es lo que me interesaba que tratemos respecto del procedimiento administrativo. El resto lo van a tener en el manual de Balín. Así que bueno, nos vemos en próximos videos.